Y todas las entradas a las que llegan los profetas para alcanzar la profecía en todas las puertas, en la entrada de estas puertas están de pie estos mismos ángeles, verificando. Y si son dignos de entrar, los dejan entrar. Y si no son dignos, no los dejan. Y este es el mundo en el que incluso los sabios que entraron al Pardés fueron examinados. Con más razón los profetas cuya elevación era grande. Y dijeron nuestros padres de bendita memoria en Hagigá, el Talmud, tratado de Hagigá 14b. 4 entraron en el Pardés. Y estos son Rabbi Akiva, Ben Azai, aquí dice etcétera. Rabbi Akiva, Ben Azai, Elisha el Aher, Elisha Ben Abuyá, en Ben Zomá. Esos son los 4 que entraron. Rabbi Akiva entró en paz y salió en paz. Incluso Rabbi Akiva tuvo a ángeles guardianes que lo empujaron. Dios, el Santo, bendito sea, dijo: dejad entrar a este anciano, porque está en condiciones de servir a mi gloria. Vamos a explicar. Estamos viendo otra vez acá, como les decía, de que hay ángeles, hay seres espirituales en cada uno de los niveles, donde a los que son dignos entran, o sea, los que han hecho la preparación, los que se purifican, los que viven en santidad todos los días constantemente, y el que es digno entra, el que ha hecho un mérito. Como les decía, nadie recibe nada si no tiene un mérito. Para recibir bendición espiritual hay que trabajar espiritualmente. Hay que hacer un trabajo espiritual serio, profundo. En el ámbito material también. La persona tiene que trabajar, tiene que superarse, tiene que estudiar, tiene que crecer para que venga la bendición, porque todo el que trabaja es remunerado. Eso es así. Entonces es digno de recibir. Y en el mundo espiritual sucede igual. Y dice aquí que incluso los profetas fueron examinados. Y habla acá de los 4 que entraron al Pardés. ¿Qué es el Pardés? Pardés es una palabra hebrea que en realidad viene del antiguo persa, que significa el paraíso. También se asocia con el mundo del futuro, aunque es probable que en este caso de los 4 sabios haga referencia a niveles de conciencia, a los niveles de los cielos, niveles espirituales, donde ellos al utilizar una serie de técnicas secretas con nombres de Dios, Shemot, fueron capaces de subir o bajar, depende, porque se le dan dos, en los textos aparecen 2 acepciones a ese término de entrar en la Merkabá, bajar a la Merkabá y subir a lograr o entrar en estados de conciencia donde básicamente la persona deja el cuerpo aquí en la tierra y su neshama sale y sube a los mundos espirituales. Eso no es como por ejemplo la gente que hace meditación y entonces ellos se imaginan que la neshama salió. No. Aquí estamos hablando de un estado de espiritualidad tan avanzado que la persona puede entrar así a su voluntad en un estado como de trance, usando nombres de Dios que se repiten número de veces para ir a un lugar específico. No es que vas tampoco a deambular por el... No. Usa ciertos nombres para lograr un objetivo. Entonces, ese nombre te va a dar entrada a tal palacio, o a tal mundo, o a tal nivel, etc. Porque ese nombre es la llave para entrar, para cuando llegues ahí, esos seres espirituales te den la entrada y no te bloqueen la entrada. Entonces, por eso decía, la meditación y este tipo de cosas no es a lo loco, no. Hay un orden, hay una razón, hay nombres diferentes para cada cosa y para lo que quiera lograr la persona a nivel espiritual. Porque ¿para qué hago esto? ¿Por curiosidad? No. Todo tiene un objetivo de ser, de lograr algún bien en la tierra, ayudar a una persona, a una comunidad, algo. Entonces, no es así como así. Tiene que haber una guía y en este caso se habla de la famosa historia que aparece en el Talmud, tratado de Hagigá 14b, de estos 4 sabios que entran al Pardés, estados profundos de meditación, como explica Rabbi Ari Kaplan en su obra Meditación y Kabbalah, y de estos 4 sabios que sabemos sus nombres: Rabbi Akiva, Rabbi Elisha Ben Abuyá, conocido como el Aher, Ben Azai y Ben Zoma. Y a cada uno les decía fue diferente, porque les decía, uno acabó loco, uno murió, otro se convirtió en apóstata porque lo que vio lo confundió y creó confusión en sí. Y solamente Rabbi Akiva
dice que entró en paz y salió en paz, pero no sin desafíos. Ojo con esto. Porque dice que tuvo incluso encuentro con ángeles, que dice lo empujaron. Su vida estuvo en problemas, pero ¿qué dice? Que el hombre tenía tal nivel de potencia espiritual y tal mérito que una orden salió directamente del trono de Dios que dijo a ese anciano que nadie lo toque. Ese anciano que está aquí está en condiciones de servir a mi gloria, dice acá. O sea que directamente del trono del Creador dijo con rabia: aquí va, que nadie se meta con este hombre es santo. Y no es que ojo con esto, no es que los demás no fueran, no es que los demás no tuvieran un grado también espiritual, porque los nombres que hemos